Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de En Código Podcast. Bien, estoy sacando este episodio el 19 de noviembre, día de elecciones en Argentina, básicamente, día del balotaje. Un día clave, la verdad, y lo estoy sacando estoy mirando el reloj, 12:32 de la tarde, o sea, acabo de ir a votar. Y básicamente ya más a la noche vamos a saber un poco los resultados. Así que este episodio es pre-saber qué pasa en las elecciones y en la definición del país durante los próximos 4 años. Lo cuento de forma anecdótica y un poco también para sentar cierto precedente histórico en este podcast, para que quizás de acá a los próximos 4 años, cuando nos volvamos a encontrar en otro episodio de podcast, podamos hablar de la situación y de todo lo que pasó, ¿no? De ahí en adelante. También está bueno porque pueden surgir episodios interesantes acorde a lo que es la realidad argentina con la realidad de Haití, porque por supuesto este podcast es de sistemas. Pero en principio me gusta como que estos podcasts, si bien no son cronológicos, sí tengan una razón histórica. Así que bueno, nada, acabo de marcar el checkpoint, ¿no? El hito, el marker de Google Maps en este preciso momento, en este 19 de noviembre, en el cual va a ser el mismo día en el que publique el podcast, así que no va a quedar, digamos, discontinuado. Y también me gustaría hablar un poco de la periodicidad. La realidad es que yo pensaba sacarlo semanalmente y estoy sacando un episodio cada 3, 4 días. Pido disculpas a los que me siguen si les están llegando por Spotify notificaciones constantemente, o a los que me siguen de YouTube si les salta y si activaron la campanita, ¿no? Les salta como los videos míos de los podcasts grabados. Pero la realidad es que voy sacando podcasts a medida que voy encontrando ideas nuevas y sí prometo tener cierta permanencia. No va a salir un podcast en 2 semanas, el próximo no va a ocurrir eso. Pero sí puede variar la periodicidad, ¿no? Más que nada por los temas que capaz ustedes me traen o se me ocurren a mí en mi día a día laboral o en mis días de proyectos en donde me siento y veo ciertas situaciones, ¿no? Que ameritan a un capítulo nuevo. Bien, la razón de este capítulo, por supuesto, lo dice en el título, es GitHub. ¿Qué pasó? Me acordé de hace un tiempo, cuando hacía entrevistas y también cuando las asistía, ¿no? Cuando era candidato. Y me sentaba y lo primero que me preguntaban, más allá de la experiencia laboral y que me cuente un poco acerca de mí, de mis expectativas salariales, mis expectativas de lo que quería hacer como desafíos, las típicas preguntas de cómo te ves de acá a 5 años, todas esas cosas que preguntan los recruiters. Entre eso estaba, en esa entrevista, o quizás la posterior, que era más técnica, la pregunta clave de, ¿tenés un GitHub? ¿Tenés un par de repositorios para mostrar? Y en principio, si venís arrancando en sistemas y no sabes qué es GitHub, básicamente es un sitio web que almacena repositorios en Git. Los repositorios en Git son básicamente, como se puede decir, como paquetes de código que contienen código que está versionado a través de commits, ¿no? Bueno, esto quizás es muy difícil explicarlo así en un podcast sin una preparación previa, pero te aconsejaría que vayas a mi Udemy, que siempre estoy publicando en el podcast, y tengo un curso que es gratuito, no es como el de Python que sí hay que pagar. Este es gratuito, de Git con GitKraken. GitKraken es un cliente, como puede ser el de Atlassian, como puede ser el de GitHub, bueno, la aplicación oficial de GitHub. Pero en principio en ese momento yo lo manejaba un montón, entonces decidí hacer como un curso gratuito. Aprovechá porque ese curso técnicamente, según Udemy, ya tiene más horas de lo que debería tener un curso gratuito. Por lo cual, si le llego a hacer una modificación de agregar una clase o algo, ese curso automáticamente me obliga a Udemy a hacerlo pago. Por supuesto, la idea no es actualizar el curso, aunque es medio atemporal, porque todos los conceptos que explico a día de hoy se siguen explicando en un curso de Git. Pero sí puede ocurrir que, por ejemplo, el manejo de la herramienta de GitKraken como cliente sí ya pasó por muchas versiones y quizás no sea igual
a la herramienta actual que está existiendo ahora en el 2023, ¿no? Ese curso ya tiene unos años, pero los conceptos siguen estando al día, ¿sí? Porque saber qué es un branch, saber qué es hacer un checkout, resolver un conflicto, saber qué es un commit, qué es agregar al stage, qué es el stage, todo ese tipo de cosas son conceptos que son eternos, ¿sí? Son como los fundamentos de programación. En este caso, los fundamentos del versionado código en Git, ¿sí? Entonces, entendiendo a Git como sistema de versionado en el cual se pueden crear repositorios, GitHub es una especie de gran almacén de repositorios públicos y a veces privados, que obviamente no vamos a ver, pero sobre todo públicos, ¿no? De GitHub nacen los proyectos open source más fuertes del mundo. Por ejemplo, nace Retrofit, que es una librería de lo que es servicios, bueno, hay APIs que se le pueden pegar desde Android usando Kotlin o Java. No sé si ya discontinuaron la librería de Java, pero básicamente se usa en Kotlin principalmente. Pero bueno, también salieron otro tipo de aplicaciones, librerías, frameworks. Laravel está ahí, por ejemplo, Ruby on Rails, la de Flask también, que es la de Python, Django, todo este tipo de librerías y frameworks coexisten en GitHub. Entonces uno los puede bajar, esto es porque es de código abierto, ¿sí? Pero uno los puede bajar, los puede clonar a su máquina. Básicamente el concepto es clonar un repositorio, obviamente con el software de Git instalado. Y incluso sin necesidad de ningún cliente, pueden hacerlo por consola, por el CLI de Git, la Git Bash en Windows, o tirando el comando Git que ya viene instalado cuando, por ejemplo, en la mayoría de los repositorios no, distribuciones de Linux ya viene instalado por defecto. Y en lo que es Windows hay que bajar Git, pero nada, no, lleva 2 minutos bajarlo e instalarlo. Pero bueno, ¿a qué iba con esto? En principio, cuando nosotros ya tenemos un repositorio público en Git, que es por ejemplo de una librería, la podemos bajar, podemos probarla y nos llevamos una experiencia de esa librería. Puede ser para resolver algo chiquito o puede ser incluso el modelo de negocio de una empresa entera. Por ejemplo, Laravel, que es de PHP, es un framework de PHP, puede haber una empresa que cree todas sus aplicaciones en Laravel. Entonces está como teniendo un framework de base para poder crear esos sitios web, sean de backend, de frontend, lo que sea, y toda esa información básicamente se transacciona dentro de la empresa, ¿no? Y se generan productos y demás. Pero además esa misma empresa puede aportar al open source y hacer pull requests, que también está un poco explicado, creo que está explicado en el curso de Git, si no pueden buscarlo en Google. Y esos pull requests son como colaboraciones, son como pedidos de, ok, nosotros detectamos que esta funcionalidad de X framework o de X librería podría mejorar si tenemos este código dentro de la librería oficial, ¿no? Entonces, bueno, dentro del repositorio oficial. Entonces el dueño del repositorio o los dueños deciden, evalúan el PR y si está bien lo mergean con la rama principal. O en una rama feature para después en algún release mergearlo. Eso también lo tienen en el curso de Git. Y todo esto da como resultado la famosa colaboración, ¿no? La famosa comunidad colaborativa en donde existe el open source y se mantiene a través de tanto desarrollos comerciales como simplemente una persona en su casa aportando porque le tiene mucho cariño a la comunidad o ese framework o lo que sea le aportó mucho a su día a día, ¿no? Por supuesto, la colaboración es opcional y depende de cada uno. Así que en ese sentido no se sientan obligados a aportar al open source. Además hay que saber aportar, ¿no? Hay que entender un contexto y hay que ser sobre todo al menos un desarrollador senior para entender la arquitectura y no agregar un aporte que capaz no aporta nada. No sé si me explico. Bien, entonces
Me fui un poco por las ramas, pero me interesaba que entiendan bien cómo funciona esto de Git y GitHub, ¿no? Entonces, nosotros podemos crearnos una cuenta en GitHub. Obviamente, teniendo Git instalado, podemos subir repositorios. En general, la gente, por ejemplo, que asiste a bootcamps, les enseñan esto y sube repositorios de algún CRUD, de gestión de usuarios o alguna aplicación así que sea front, de todo, ¿no? Alguna API. Incluso si están, no sé, estudiando videojuegos, suben algún juego en Godot, que Godot tiene buena integración con todo lo que es Git y GitHub. Entonces empiezan como a subir sus repositorios. Más que nada, cuando uno empieza en GitHub, da sus primeros pasos, sube repositorios de prácticas, no le da mucha bola a lo que es el README. El README es un archivo, readme.md, que sirve como documentación y a la vez como página principal de nuestro repositorio, ¿sí? Cuando la gente entra a nuestro repositorio, encuentra todos los archivos y abajo esa información que aparece como en lo que se llama Markdown, que es el formato que sirve para formatear ese archivo de README, pero en principio aparecen como títulos, párrafos, listas, imágenes, bueno. Todo eso se hace a través de este archivo, ¿no? De hecho, hay clientes de lo que es Markdown y demás, pero no deja de ser una especie de pseudocódigo que permite... es lo más parecido a un lenguaje de marcado, pero no es como HTML, digamos. Es simplemente... no tiene etiquetas, sino que tiene como cierta suerte de caracteres especiales con el que nosotros formamos links o textos o demás, ¿no? Es muy interesante. De hecho, casualmente en el curso de Git que les recomiendo hay una sección de Markdown donde explico cómo se usa y cómo deberían formar ese README. Es súper interesante. Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro repositorio, lo ideal es documentarlo lo mejor posible, ¿no? Más allá de que sea un proyecto de demo, para que la persona que entre pueda entender lo que está pasando, ¿no? Y porque una persona que entra, yo por ejemplo, si entro, veo un repositorio y no tiene un README, no tiene una documentación, salgo automáticamente, ¿no? Salvo que sea con un propósito distinto o que realmente necesite ese repositorio porque me involucran en librería, pero esa librería tiene que estar documentada en algún lugar. O sea, esto es lo que charlábamos en episodios anteriores sobre el tema de que un desarrollador tiene que saber comunicar. Y a veces no es solo la comunicación verbal, también tiene que haber una comunicación a través de la documentación, ¿no? Ese repositorio tiene que poder hablarnos, ¿no? Sin ir a mucho lo filosófico. Tiene que poder decirnos de qué se trata, por qué estamos acá, cuál es el propósito, cuál es la solución que va a cumplir. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero yo estoy haciendo mi propio portfolio, ¿no? Entonces tengo un par de proyectos y esos proyectos son en principio prácticas que tengo. Entonces no hay nada que yo le pueda ofrecer a otro desarrollador. Bueno, pero vos pensá que ese repositorio se lo vas a pasar a un RH, se lo tiene que pasar a un líder técnico, a alguien técnico que lo vaya a leer. Y si yo, por ejemplo, leo tu repositorio y no tiene un README que al menos explique cuál es la funcionalidad, cuál es el modelo de negocio, el producto, ya empezás a restar puntos, incluso aunque tengas un buen código. Porque el buen código lo voy a terminar viendo más al final. Al principio es la típica de que todo entra por los ojos, ¿no? Si me haces un README que tenga una buena estructura, que tenga una buena presentación, que esté ordenado, que tenga los features en una lista, que incluso hayan links a ciertos archivos que vos consideres que son importantes, y también, sobre todo, que haya un manual de cómo levanto el entorno acerca de eso que yo tengo que probar, que eso es importantísimo. Y sobre todo que no hayan archivos que compile, ¿no? Que no me lo baje y de repente hayan archivos que hayas ignorado y que yo no pueda compilarlo porque no aclaraste que había una configuración previa. Todo eso puede matar automáticamente una buena entrevista, no sé si me explico.
Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que testearlo todo, ¿no? Hay que desarrollar en base a qué otra persona va a bajar ese repositorio y va a tener que probar todas estas cosas que nosotros hicimos sin saber el contexto de por qué las hicimos, porque al fin y al cabo el contexto lo tenés vos. Y bueno, y eso es importantísimo. Como forma de evitar esto, les recomiendo que bajen el repositorio en otra carpeta, ¿sí? Después de publicarlo todo y ya dejarlo listo, que lo bajen en otra carpeta y que lo prueben, que ejecuten todo, vean si hay archivos ignorados, y de hecho también es una buena forma también de documentar un poco sobre la marcha cosas que ustedes vean que sean posibles errores y todo este tipo de cosas, ¿no? Les voy a dejar mi repositorio, ¿sí? Mejor dicho, mi cuenta de GitHub, que en principio tiene toda la... bueno, tiene buenas prácticas por todos lados. Van a ver que entran y de repente hay como una especie de README en el propio perfil. Eso se crea a través de una cosa muy sencilla, que es... crean un repositorio que tenga el nombre del usuario de ustedes en modo público y adentro le ponen un README, tal cual como venía explicándoles recién, pero solo ese README, sin ningún otro código. Y en todo ese README ponen toda la información de ustedes. De hecho, pueden tranquilamente copiarse de lo mío y cambiarlo con el nombre de ustedes, las tecnologías, porque mi README después lo van a ver, pero tiene un montón de iconos de tecnologías que manejo en diferentes tipos de tecnologías y demás. Acabo de decir tecnologías 2 veces, ¿no? Bueno, quise decir lenguajes, lenguaje de programación. Bien, entonces, eso punto número 1. Eso es como cuando ustedes pasan el repositorio y la gente lo mira, ya saben, de alguna manera, la gente entiende que esto se trata de un repositorio profesional. Después, en la parte de repositorios, y acá quiero ser muy contundente. La gente en general que empieza en GitHub tiene un montón de proyectos que son dummies, ¿no? Proyectos de una cosita que hicieron, que como les digo, no les pone el README porque es algo que hicieron y después descartaron, o quiere tenerlo a mano, ¿sí? Porque no siempre hay que estar documentando todo, ¿no? A veces uno quiere armar un repositorio personal para sus cosas y que ese repositorio no sea tanto para el público. Bueno. Lo que ustedes quieran mostrar, ¿sí? Hagan los repositorios públicos, ¿sí? Si ustedes tienen cosas que quieren probar, hagan los repositorios privados. Entonces, de esa manera ustedes se ahorran lo que viene siendo todas estas cuestiones de que la gente mire proyectos que no estén tan buenos, ¿sí? Eso es esencial. O sea... No está mal que ustedes tengan repositorios para jugar o repositorios basura, que ustedes entren y bueno, sean unas prácticas que hicieron en un tutorial de YouTube y lo querían tener ahí, e incluso para mantener un historial, ¿no? Lo que está mal es que esos repositorios también estén públicos. Hay muchas cuentas a las que yo entro y veo que tienen 300 repositorios y la mayoría son proyectos basura o proyectos que están hace, no sé, 5 años y ya la librería se deprecó, la forma de hacerlo ya no es la misma. Entonces hay un montón de código basura que nadie va a descargar y que ni siquiera la persona, el autor, va a ir a buscarlos de vuelta. Entonces, mi consejo es, mantengan limpio el repositorio para ustedes, pero también privados los repositorios que ustedes no quieran que la gente vea, ¿sí? Y sobre todo también intenten mantener públicos solo un grupo reducido de repositorios, ¿sí? O armen alguna especie de índice en esta página principal que les había contado de GitHub a través del README de su repositorio con el mismo nombre de usuario, para que la gente entienda hacia dónde ir, ¿sí? Es normal que ustedes vayan a desarrollar un montón de cosas, que tengan un montón de código por todos lados, pero un buen desarrollador no se mide por la cantidad de código que escribió, sino por la calidad. Entonces, la realidad es que van a ser millones de líneas de código, o miles, no exageremos, pero en sí lo que ustedes tienen que mostrar es lo que realmente... O sea, es la cara que quieren mostrar al público, ¿no?
Porque, por ejemplo, yo puedo hacer un montón de repositorios de, no sé, desarrollo backend en Python con Flask. Y quiero que me contraten como analista de datos. Y quizás no sea eh, la mejor carta de presentación. Tendría que hacer un par de repositorios de notebooks con Jupyter Notebook, publicar eso y quizás hacer alguna referencia que tenga otros repositorios de Flask o de cosas que se backend que puedan complementar, solo si pueden complementar con las cosas que estoy haciendo, ¿no? Al menos la carta de presentación. Entonces, en principio, si ustedes mantienen limpio su repositorio y entienden por dónde hay que trabajar, ¿no? Dónde está el punto en donde un TL, un técnico pueda entrar a la cuenta de ustedes y saber que ustedes saben X tecnología, que es por la cual están entrando o queriendo entrar a esa empresa, ¿sí? Postulando. Entonces ahí van a tener como van a demostrar que ustedes son objetivos, que ustedes saben separar entre lo que es lo académico y lo profesional y que se saben vender, por supuesto, que es importantísimo. Así que bueno, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado este episodio, ¿sí? Seguramente lo esté publicando a las 2 de la tarde. En el caso de YouTube, a ver, hay unos temas, ¿no? Porque YouTube como que sube el video y a veces se tarda en procesarse el audio. Sean pacientes por eso. No se preocupen mucho porque el audio se va a procesar. Y en Spotify, por supuesto, es el primer lugar en el cual va a subirse. El otro día me llegó un mail de que en Apple España está como subiendo puestos. La gente en España lo está escuchando muchísimo. Yo la verdad que me estoy entrando recién. Pero nada, muchas gracias a la gente de España también, que siempre prioriza más la gente argentina, ¿no? Es donde más se está escuchando este podcast, por obvias razones, ¿no? Porque nació en Argentina y es difícil que se empiece a expandir. Pero bueno, se agradece que otra gente de otras partes del mundo nos estén escuchando. Así que nada, muchas gracias a ellos también. No se olviden que tengo el curso de Udemy de Python con Django, que está bueno. Tengo los cafecitos, que todavía nadie lo usó. Ahí los tienen. Recuerden que son 100 pesos un cafecito. Para dejarme algún comentario, algo que quieran que lea en los siguientes podcasts. Y nada, nos estamos viendo. Espero que les haya gustado y como siempre recuerden comentar en la plataforma en la cual lo haya compartido, pero sobre todo en Spotify. Hasta luego.